Y recuerdo que me dijo, a ver Fer, no estás casada, no tienes hijos, no tienes un trabajo súper demandante que te quite el sueño, que no puedas ni dormir. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Yo venía de mi intercambio perfecto, donde crecí muchísimo como persona, donde introspecté muchísimo, me conocí muchísimo, fue un año fuera de casa, no tenía a mis papás, renté un departamento sola en Canadá. Me hice incluso muchos cuestionamientos acerca de la vida, de por qué hago esto, por qué siento así, esto es cultural o realmente lo comparto. A lo largo de nuestra vida se vale replantearnos, se vale que te permita ser principiante las veces que sea necesario y no importa si algún momento de tu vida quieres dar 5 o 10 pasos hacia atrás y retomar decisiones que habías decidido y hoy ya no compartes. Este espacio es para conectar con emprendedores de alto impacto. Aquí podrás disfrutar de increíbles historias de éxito, de cómo los emprendedores a través de distintas experiencias retadoras y grandes fortalezas han alcanzado el éxito y concretado sus sueños. Son personas que nos inspiran y nos llenan de valor. Bienvenidos familia al episodio número 35 de Cápsulas de Emprendimiento. El día de hoy vengo a contarles una historia que creo que puede ayudar a muchos de ustedes a inspirarse en base a una creación de buenos hábitos, ya que es uno de los pilares más importantes cuando uno se está desarrollando como un líder congruente. Bueno, lo primero es que nunca había contado por acá esta historia hasta que mi equipo me hizo reflexionar que era muy importante que supieran esta parte de mi vida y el cómo fui tomando decisiones estratégicas a lo largo de mi vida. Resulta que cuando yo era una niña, más o menos por ahí de los 6 a los 11 años, pues claramente no tenía una buena gestión emocional porque ya saben que los papás antes no tenían esta cultura de poder llevar a sus hijos al psicólogo o algún tipo de terapia alternativa porque ellos hacían lo que podían con los recursos que tenían, ¿no? Antes era muy mal visto el tema del psicólogo, entonces claramente los papás no lo tomaban en cuenta al momento de su educación. Pero debido a que mi papá viajaba muchísimo por su trabajo, tuvimos varios percances familiares que impactaron mucho en mi persona y yo como una niña con pocas herramientas de gestión emocional no lo supe procesar. Entonces, ¿qué pasó? Que mis emociones se somatizaron en mi cuerpo en diferentes órganos. Así que pónganme muchos me gusta para que convenzamos a mi papá de que se deje entrevistar y contemos por ahí todos los momentos difíciles que vivimos como familia. La verdad es que sin su consentimiento no me gustaría hablarlo. Son temas delicados que están muy relacionados a él, pero bueno, fueron catarsis muy muy fuertes a nivel familiar, donde yo lo somatizo en mis órganos. Y entonces, desde los 12 años comienzan a internarme por úlceras en el colon. ¿Qué es lo que pasaba? Que yo somatizaba ahí todo mi estrés. Entonces, pero yo no sabía cómo explicarlo ni cómo comunicarlo. Probablemente sentía incomodidad, no lo sé, pero no lo sabía expresar a mis padres. Entonces pasa que me empiezan a dar primero dolores fuertísimos de cabeza y mi mamá tenía que ir por mí a la escuela y llevarme al doctor. Me hacían estudios y salía perfecta, porque aparte mi mamá siempre fue de inculcarnos súper buena alimentación. Entonces realmente en mis estudios yo salía muy bien. Después era vómitos o muchas sensaciones inusuales que podían espantar mucho a un adulto, pero llegaba yo al doctor y no tenía absolutamente nada. Pero el más grave fue que hubo un día que yo estaba dormida, me acuerdo perfecto, empecé con un dolor de estómago tremendo que hasta la fecha me acuerdo, era algo así insoportable. A pesar de que en mi familia casi no tomamos medicamentos, somos mucho de medicina alternativa. Mi mamá me daba medicamento, no se me quitaba, yo seguía devolviendo y se empezó a sumar con dolores de cabeza insoportables. Y eso para una niña puberta de 12 años no es nada normal. Entonces me daba pastillas, me daba medicamento, yo seguía con dolores insoportables. Llegó un momento en el que el dolor me hacía sentir genuinamente que me desmayaba. Así que así fue como vivimos mi mamá y yo la primera vez que me internaron. Yo le dije, por favor, me estoy muriendo, o sea, llévame al hospital. Me llevó al hospital, me reciben en urgencias y resulta que le dicen, tiene paralizado el intestino. Obviamente me internan de emergencia, eran unos dolores que yo no les puedo explicar. Mi mamá súper asustada, pidiendo que me hicieran miles de estudios. Mi papá por su trabajo viajaba muchísimo, entonces él tenía que estar al pendiente por teléfono y en cuanto podía tomaba un vuelo para acompañarnos, ver qué pasaba. Recuerdo que esa vez mis tías, toda la familia de mi mamá llegó al hospital a apoyarla emocionalmente. Me hacen estudios, resulta que no tenía nada. El doctor le dice, es estrés
necesita platicar con su hija para ver qué pasa. En ese momento, a los 12 años, que a mi mamá le den un diagnóstico de ese estrés, es como de, ¿por estrés de qué? Porque aparte yo tuve papás muy amorosos que me impulsaban muchísimo, pero no eran estrictos, no eran de los que te exigían 10 en la escuela y excelencia, y la verdad es que no. Entonces, pues para mi mamá ese diagnóstico era como muy extraño y de que hija pasa algo. Yo en mi poco conocimiento hacia mi persona, mi poca introspección por las herramientas que eran respectivas a mi edad, yo no sabía explicar cómo me sentía. Entonces siguió pasando el tiempo. A los 3 años, a los 15 años regresan los síntomas, ¿no? Regresan estas sensaciones de dolores de cabeza insoportables, dolores de panza. Me internan por segunda vez a los 15 años, yo estaba casi por cumplir 16. Y lo mismo, intestino paralizado, ¿no? No, esa vez estuvo peor, tuve que quedarme 3 días en el hospital. Que vuelva a funcionar todo con normalidad, no les quiero ni contar, son unos dolores, puedes comer súper poquito porque no te pueden dar alimento hasta que todo esté funcionando con normalidad. Fue una etapa de mi vida realmente muy difícil y yo no entendía qué es lo que pasaba. Termino la preparatoria y me voy un año de intercambio a Canadá. En Canadá me pasan la cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar. O sea, imagínense que me operaron el dedo gordo del pie. O sea, ¿a quién le operan el dedo gordo del pie? Fue por un accidente que tuve ahí y pues resulta que en Canadá, por las altas temperaturas de frío, la cicatrización es mucho más lenta. Entonces, una cortadita en el pie, se me hizo algo gigante, me terminaron operando, me fui a operar sola, mis papás acá en México. Total que yo siempre digo que para mí Canadá fue un antes y un después a lo largo de mi vida y de mi crecimiento personal, porque genuinamente me sacó de mi zona de confort en todas las áreas posibles. Todos los miedos que yo tenía los tuve que, pues tal cual, confrontar en esa etapa de mi vida, pero también hubo cosas maravillosas en donde exploré mi poder de comunicación, en donde me reté a tomar una certificación de inglés en negocios. O sea, fue un cúmulo de crecimiento a una velocidad exponencial, pero tanto siendo los fracasos grandes maestros de vida como también grandes momentos positivos. Entonces yo creo que mi cuerpo todo ese año otra vez somatizó emociones. Entonces yo me voy de los 18 a los 19, a los 19 años tomo mi vuelo de regreso a México y no les miento, hoy aterrizo, en la madrugada de hoy me empiezan así unos dolores de panza insoportables. En la madrugada mi mamá ya me estaba llevando a que me internaran por tercera ocasión. Entonces lo mismo, intestino paralizado, pues a internarla, urgencias, a esto que el otro. Y en esa ocasión el doctor ya le pide, ya hasta el doctor me reconocía, o sea, qué vergüenza. Y el doctor le pide a mi mamá hablar conmigo, entonces salen mis papás de la habitación y recuerdo perfecto sus palabras. Son de esas conversaciones que a lo largo de tu vida, no sé si les ha pasado, nunca vas a olvidar porque fueron tan trascendentales y te llegaron tanto que forman parte ya de tu historia, ¿no? Y recuerdo que me dijo, a ver, Fer, no estás casada, no tienes hijos, no tienes un trabajo súper demandante que te quite el sueño, que no puedas ni dormir. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? A ti te internan una vez más y ya no va a ser solo internada, te voy a tener que meter de urgencias a quirófano a que te cortemos una parte del intestino porque te has generado muchas microúlceras a lo largo de tu colon, que eso hace que ya hasta los alimentos tu cuerpo los rechace. Entonces, por eso era un cúmulo de sintomatología, de que dolor de cabeza, de volver el estómago, dolores insoportables, porque ya hasta la comida me caía mal. O sea, ese nivel estaban somatizadas mis emociones. Y me dice, ¿qué es lo que pasa? Tú lo que tienes es estrés y la única que puede hacer algo por ti eres tú. Y pues recuerden que la primera vez que me internó fue entre los 11 y los 12. Ya no era la misma plática que tuvo conmigo a los 18, 19. Me dijo, en esta ocasión tú ya eres un adulto y te tienes que responsabilizar de tus emociones. Y entonces yo recuerdo que me quedé pensando y me dijo, ya no le voy a hacer caso a tus papás, ya te hice todos los estudios habidos y por haber. O sea, ¿cómo les explico que me hicieron hasta los estudios que te ponen un montón de cables en la cabeza para ver si no tienes me iban con un neurólogo, a ver si no tienes algún problema neuronal? No. Me hicieron todos los estudios que se puedan imaginar y en todo salía de verdad perfecta, ni siquiera bien, salía de que muy buenos resultados.
porque les digo, siempre buena alimentación, siempre fui muy deportista, mi mamá me metió desde los 4 años, papás amorosos, hermanos que me cuidan muchísimo, entonces todo indicaba que todo salía perfecto. Entonces me dice, responsabilízate de tus emociones, esto es estrés y tienes que identificarlo. Me acuerdo que a mí me cayó así como balde de agua fría porque yo venía de mi intercambio perfecto, donde crecí muchísimo como persona, donde introspecté muchísimo, me conocí muchísimo, fue un año fuera de casa, no tenía mis papás, renté un departamento sola en Canadá, un mundo de cosas que me pasaron porque yo llegué a una estancia donde me recibían como unos papás postizos, el famoso homestay, pero resulta que donde yo llego fallece el esposo y la mamá cae en depresión. Entonces yo empecé a sentir que era un proceso muy personal, me termino independizando en Canadá por primera vez en mi vida a los 18 años, o sea, viví una cantidad de cosas que yo me sentí en mi mejor momento de introspectar, ¿no? Entonces, pues a mí me caló muchísimo esa conversación con el doctor y dije, a ver, pues quiero entender más eso de las emociones. Pero a la par se junta con todo el tema que tenía que decidir qué estudiar, porque yo ya había regresado de mi año sabático. Entonces, a mí, yo siempre he sido muy curiosa, eso sí lo recuerdo desde pequeña, todo pregunto por qué, para qué, a lo mejor porque crecí viendo a mi papá que era una persona tan estudiosa, de hecho incluso en la casa tiene un estudio y es una librería llena así de múltiples títulos, de que le encanta estudiar de todo. Entonces, algo que me causó mucha curiosidad es que yo decía, ¿por qué el tratamiento de mi úlcera es una dieta? Porque me dieron una dieta, me prescribieron una dieta en el hospital y creo que una pastilla, ¿no? Para el tema de reparar mi mucosa intestinal. Entonces yo decía, ¿por qué esa alimentación? Pero llego al hospital y me llenan de medicamentos y me siento peor. Entonces empecé a cuestionarme muchas cosas y empecé a investigar en internet de que cómo curarme microúlceras en el intestino, qué alimentos puedo consumir, y entonces yo ya empecé a intervenir y a hacerme consciente de mi propia alimentación. Pues al paso de 3, 4, 5, 6 meses me empecé a sentir increíble, mi inflamación empezó a bajar muchísimo y yo al mismo tiempo teniendo que decidir qué estudiar, pues decidí estudiar nutrición clínica, ¿no? Dije, yo quiero aprender cómo te sanas enfermedades en el cuerpo a través de la alimentación. Y así es como en mi búsqueda de sentirme perdida de qué estudiar, porque me gustaban muchísimas cosas, decido estudiar nutrición. Y fue un viaje increíble. A la fecha tengo... Hoy en día, ¿qué es? 7 de julio, tengo 28 años, o sea, ya van a ser casi 10 años de esto. Les doy la buena noticia, nunca me tuvieron que operar, me sané a través de la alimentación mis úlceras. Obviamente también empecé a hacerme consciente de mis emociones. A los 19 años lo empecé a hacer de forma personal, de a ver, Fer, ¿qué te está estresando? ¿Qué sientes? Empecé a quererle poner nombre a mis emociones porque yo ya empezaba a escuchar más de este tema. Y cuando tenía 19 y medio, casi para cumplir 20, doy con un club de lectura espiritual en donde leíamos el libro Un Curso de Milagros, y termina de revolucionar mi vida. Hasta la fecha yo siempre voy a decir, yo tuve un segundo nacimiento cuando conocí ese libro, porque ahí yo empecé a entender muchas cosas, que yo somatizaba emociones, aprendí a entenderme, aprendí a cuestionarme, me hice incluso muchos cuestionamientos acerca de la vida, de por qué hago esto, por qué siento así, esto es cultural o realmente lo comparto, y así empecé yo a desarrollar, siento yo, mi propia personalidad, ahora sí mis propias creencias. Y todo de la mano de una buena alimentación, pues yo entendí la importancia de alimentar tus 3 entes. Físico, con ejercicio y buena alimentación. Mental, con buen conocimiento, siempre me ha encantado estudiar. Y espiritual, tener creencias en algo, en lo que tú quieras. Puede ser budismo, puede ser catolicismo, puedes no pertenecer a ninguna religión y simplemente ser creyente. Puedes incluso sanar a través de la meditación, de la yoga. Ya hay tantas formas que realmente tú decides cómo alimentas ese ente espiritual. Y entonces, por eso, una de mis conferencias se llama Los 3 entes a alimentar, pero nunca les había contado dónde venía, de dónde nace esta inspiración de Fer, de cómo lo descubre, cómo se va autoconociendo, qué se cuestiona. Otra cosa que me gustaría mucho compartirles es las 3 preguntas existenciales que me hice más o menos a los 20 años y que hasta la fecha las retomo cada vez que siento que mi vida está perdiendo un poquito de rumbo, que es: ¿quién soy? ¿A dónde voy?
y con quién voy. Incluso hay un libro que les voy a dejar citado por acá que te va guiando a lo largo de estas 3 preguntas y son fundamentales, porque si tú no te cuestionas quién eres, a dónde vas y con quién va a ser ese ecosistema del que te vas a rodear para que estés sumando a tu vida y tú también sumando en la de ellos. Si tú no te cuestionas de me siento cómoda con esta conversación, quiero ser partícipe de esta comunicación o no me siento cómoda, cuál quiero que sean mis valores inquebrantables, qué hábitos son los que quiero desarrollar a lo largo de mis días y juntarme con personas que los tengan y los podamos compartir, entre muchas preguntas más que siento que a veces vamos contra la corriente y no nos detenemos a cuestionarnos qué queremos, desde dónde lo estamos decidiendo y por qué lo estamos decidiendo. Entonces, en el momento en el que yo me hago todas estas preguntas a una edad muy corta, yo siempre fui una adolescente en preparatoria en universidad que no sentía que tenía un sentido de pertenencia en los grupos sociales, porque si por ejemplo yo estaba en una edad en la que lo normal era irte de antro y emborracharte, yo no compartía eso, yo prefería estarme yendo 2-3 horas a mis clases de baile de hawaiano, que como estaba en nivel profesional eran muchas horas de práctica, o prefería estarme yendo a mis clases de inglés y aprender un nuevo idioma, o quedarme leyendo, o me gustaba muchísimo invitar a mis amigas a mi casa, pero siempre planes más sanos, y todo es un adolescente, en ese momento te sientes el raro, ¿no? O la antisocial, la que no le gusta lo que a todo mundo le gusta, de que por qué no me gusta tomar, pero a ver, para empezar a mí tomar me hace sentir 80 veces peor por mis úlceras y yo apenas las estaba sanando. Es más, en ese momento ni siquiera las estaba sanando, apenas estaba tratando de entender qué pasaba con mi cuerpo, pero solo sabía que me sentía terrible. Entonces, pues bueno, este episodio es para si en algún momento te has sentido perdido en la vida, hazte estas 3 preguntas consciente, vete un cafecito, hazlo en tu sala, con buena música, pon aromaterapia, concéntrate y fija el rumbo de tu vida y háztelas las veces que sea necesario. Recuerda que el crecimiento no es lineal. Entonces, a lo largo de nuestra vida, se vale replantearnos, se vale que te permita ser principiante las veces que sea necesario y no importa si algún momento de tu vida quieres dar 5 o 10 pasos hacia atrás y retomar decisiones que habías decidido y hoy ya no compartes. Otra cosa es enfócate en nutrir tus 3 entes. En lo que sea que te dediques, ya sea a ventas, a dueño de un negocio, a liderar equipos, lo que sea, necesitan ver congruencia en ti. Si tú no te sabes liderar primero, no vas a poder liderar a otra persona. El manejo de personal es un tema muy complicado y si tú primero no te haces todos esos cuestionamientos en ti, saber relacionarte de forma interpersonal con otros grupos es sumamente complicado. Entonces, si algo les puedo compartir es que no quiere decir que yo ya lo hago siempre todo bien, al contrario, soy un ente en evolución y siempre lo voy a decir, nunca voy a dejar de aprender y los fracasos son excelentes maestros, entonces siempre trato incluso de aceptarnos con vulnerabilidad. Yo a veces les hablo a mis pensamientos de, no entiendo por qué me está sucediendo esto, pero lo acepto con vulnerabilidad, solo te permito que me permitas reconocer con claridad el mensaje que me estás queriendo dar. Y los acepto todos. Entonces, al ser un ente en constante evolución, no considero que todo el tiempo puedo hacer las cosas bien o mal, pero sí me reconozco cuando estoy alineada con mi centro y estoy tomando decisiones desde mi congruencia y desde los valores que predico hoy en día. Entonces, por ejemplo, en mi ente físico, para mí comprometerme todos los días con mi ejercicio y mi alimentación es fundamental, es prioridad, porque estoy alimentando mis células, le estoy dando energía a mi cuerpo, estoy creando longevidad y estoy hasta todo el punto, me estoy dando amor propio a esta estructura, a este templo que me va a acompañar a lo largo de la vida. En cuanto a la mente, a mi ente de mente, pues es conocimiento, nutrirlo con buenos libros, con buenos cursos, con buenos diplomados, acudir a mentorías con personas que ya alcanzaron lo que yo sueño. ¿Por qué? Porque al final del día nos volvemos personas más capaces de resolver problemas, personas con mayor inteligencia emocional, con mejor comunicación asertiva, con más gestión emocional, a mayor aprendizaje que tenemos. Y eso de la mano te va llevando a nuevas experiencias. Y el tercer ente, que es el espiritual, para mí el darle propósito a mi vida y darle una esencia y darle un sentido y hasta cierto punto vivir para servir es fundamental.
tiene que haber algo que siempre te impulse a querer ser una mejor persona, a cuestionarte cómo puedes decidir desde una trinchera más justa, en donde te cuides, te respetes y te reconozcas, pero también cuides y respetes y reconozcas a los demás. Entonces, pues así fue como fue mi viaje de emprender el viaje de mi propia transformación. Espero esta historia a ti de alguna forma te motive, te impulse. Déjame en los comentarios alguna reflexión que hayas tenido y espero hayas disfrutado tanto esta cápsula como yo. Nunca les había contado esto, así que no sé, me sentí bonito cuando mi equipo me dijo, Fer, compárteles desde dónde viene este aprendizaje y estas ganas de abrirte a nuevos mundos, a nuevos conocimientos. Y pues bueno, gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!